Durante años hemos vivido en una forma que nos deja simplemente actuar como los demás nos dicen. Nos piden o nos enseñan a comportarnos de alguna manera que les beneficie a aquellos que nos controlan, por decirlo de algún modo. Eso es un estado de control, una realidad en la cual nos mantienen bajo cierto margen, con diferentes fines u objetivos, como convertir al humano en una pieza de producción sin permitirle que sea parte de un cambio sustancioso, convirtiendo su creatividad, crítica y análisis en procesos reprochables, que solo son mal vistos por la mayoría, manteniendo la ignorancia o matando la curiosidad y el escepticismo. Como ya poco a poco hemos visto, cuando adoptamos una función social nos ajustamos a las expectativas de los demás, por ende a las normas sociales, por las que tendemos a adoptar una conducta mostrada por los demás. Pero ¿hasta qué punto interfiere con nuestra libertad? ¿Por qué nos conformamos con esa situación? ¿Existen circunstancias en las cuales podemos ignorar las obligaciones sociales y actuar de forma independiente? Y si es así, ¿hasta qué punto poder hacerlo? ¿Tenemos la explicación para eso? ¿Tenemos alguna teoría científica que nos haga entender por qué somos conformistas? Para tu desgracia, sí. Para nuestra fortuna, también. Como ya todos conocen o saben, Solomon Asch les hizo creer a un grupo de estudiantes universitarios que participaban en una investigación de simple percepción visual, en donde les mostraba tarjetas con 3 líneas de diferentes longitudes y les pedía que indicaran cuál de esas 3 líneas correspondía a la misma longitud de otra línea de una tarjeta aparte. Las líneas, como puedes ver, tenían sus longitudes bastante distintas. Gráficamente era identificable la de la muestra. En el procedimiento, los estudiantes se sentaron en una mesa en semicírculo para que pudieran verse al responder una vez su turno y en orden. Pero en cada una de las sesiones solo había uno que era el que estaba siendo observado, porque los demás eran cómplices. Cada uno de los cómplices daba una respuesta errónea por turno que era repetida por los demás hasta llegar al estudiante del cual se quería saber si daba la misma respuesta que los demás o tenía una visión acertada de la realidad. Dicho estudiante se encontraba en una situación muy difícil. Aunque era participante real de la investigación, podía inconformarse con la decisión de los demás. Pero como muchas veces nosotros ante una situación de toma de decisión en la cual están involucradas las expectativas de los demás, se toma una decisión con base a la decisión tomada por la mayoría. Ocurría que cada uno de los estudiantes, quienes eran medidas sus respuestas en el experimento de Asch, podían conformarse a lo que sabían que era una decisión errónea, por el simple hecho de mostrarse de acuerdo con el grupo, negando así la evidencia de sus propios sentidos. O dicho sea el caso, ese individuo debería discrepar del grupo, arriesgándose a las consecuencias sociales de la no conformidad. El dilema se repitió de 12 a 18 ensayos para cada participante de más de 100 participantes en total, donde tenían que decidir si estaban de acuerdo con la visión de la situación del resto del grupo y conformarse o mostrarse independiente a él. Entre un 50 y 80% de los participantes en diferentes estudios en el programa de investigación se conformaron con el estimado falso de la mayoría por lo menos una vez. Aunque los participantes dieron respuestas correctas de no conformidad en 2/3 partes de las ocasiones, la mayoría de las descripciones del experimento de Asch se enfatiza en la tasa de 1/3 de conformidad. O sea, el 75% de los participantes, de los estudiantes universitarios, de los jóvenes, de los individuos en cada uno de los grupos, dio una respuesta errónea, mínimo en uno de los 2 ensayos, ajustándose a la decisión de la mayoría. Aunque un porcentaje considerado de los resultados del experimento de Asch muestran que la gente no se conforma en todo momento, las observaciones del mismo Asch iban más dirigidas a la preocupación de nuestra educación y sobre los valores que guían nuestra conducta. Y más porque si bien se hicieron múltiples experimentos en la década de los 50, muchos de esos resultados los seguimos viendo en nuestra época y seguirán presentándose a lo largo de nuestras vidas, haciéndonos ver que es parte de nuestra naturaleza.
Así rápidamente podemos definir la conformidad como un cambio en el comportamiento o las opiniones de una persona, que resulta de una presión real o imaginaria proveniente de otra persona o un grupo de otras personas. Varía según la convicción que la sostiene y puede revestir diversas formas. El conformismo de los individuos, al menos en ciertas circunstancias, no es porque no estén convencidos de la verdad de las posiciones de los demás, sino porque no quieren parecer diferentes de sus semejantes. El hecho de ser influidos socialmente lo podemos ver en diferentes situaciones, desde que comemos más cuando los que están a nuestro alrededor comen más, o comer menos cuando los acompañantes también lo hacen, hasta poner en riesgo nuestra propia salud simplemente porque a los demás no les preocupa la suya. Tiempo después, Ash dio una interpretación de sus resultados, refiriendo que una vez que cada uno de los participantes desprevenidos se encontraba ante el dilema de fiarse de sus propios juicios y percepciones, o bien de los del grupo, se le ponían en funcionamiento inmediatamente una serie de procesos cognitivos con el propósito de alcanzar una salida o una solución a tal dilema. Aunque hubo participantes que mostraron seguridad a su oposición ante la mayoría y en defensa de su opinión, hubo participantes que se sometieron ante el grupo y que eran distinguibles por tres características principales debido a sus percepciones y cognición. En primer lugar, los que estaban sometidos a una distorsión en la percepción. En ocasiones, la presión del grupo llegaba a influir tanto en participantes que los llevaba a percibir erróneamente. Algunos participantes se tornaban cada vez más inseguros y hacían concordar sus estimaciones con la mayoría, sobre una base aparentemente perceptual. En segundo lugar, los que estaban sometidos a la distorsión del juicio. O sea, esos participantes percibían acertadamente, pero creían que eran los demás los que tenían razón y ellos estaban equivocados, por lo que se sometían a la mayoría optando por la misma decisión. Y en tercer lugar, los que estaban sometidos a una distorsión de acción. Estos participantes, a diferencia de los anteriores, perdían de vista la tarea, ya sabes, distraídos, y se desinteresaban relativamente de la cuestión de su exactitud. Hacían el esfuerzo de no parecer diferentes y al no ser excluidos del grupo en cuestión a sus respuestas, suprimían su juicio y simplemente actuaban con sumisión pública. Pareciera que a diferencia de los otros participantes, estos fueron los menos afectados por la confusión perceptual y preferían la relación por completa precisión. Aunque podemos hablar de una nula afectación. Si la sumisión pública es un tipo de influencia que se consigue a partir de la conducta de las mayorías y que no se da de una aceptación privada, la conformidad aumenta si los juicios son difíciles de emitir o si nos hacen sentir incompetentes. Mientras mayor inseguridad tenemos de nuestros juicios, mayor es la influencia que tienen los demás en nosotros. Así el efecto Ash se convirtió en el modelo para investigaciones posteriores por su procedimiento en el cual nos permite observar la naturaleza de nuestro comportamiento en sociedad. Así las condiciones que refuerzan la conformidad se dan porque nos hacen sentir incompetentes o inseguros. El grupo tiene por lo menos 3 participantes. El grupo es unánime. Admiramos el estatus, prestigio y el atractivo del grupo. No nos comprometimos antes a dar una respuesta. Otros miembros del grupo observan nuestro comportamiento y nuestra cultura fomenta notablemente el respeto por las normas sociales. Estos aspectos revelan que la conformidad aumenta cuando no tenemos pleno control de esas influencias hacia nosotros. Entonces, la forma en que tomaremos una decisión estará sujeta a esos aspectos si no tenemos el suficiente conocimiento para hacerlo más prudente. La gran cantidad de experimentos en psicología social que se realizaron para observar la conformidad muestran que es más fácil defender una idea propia cuando se puede encontrar una persona que la defienda a nuestro lado. Por eso es difícil tratar con alguien con quien no nos identificamos o no nos hemos dado la oportunidad de hacerlo, con ideas que nosotros consideramos correctas a pesar de estar en lo cierto o no. Así, una opinión minoritaria de alguien fuera de los grupos con los que nos identificamos influye menos sobre nosotros que la misma opinión minoritaria de alguien dentro de nuestro grupo. Si observamos que el grupo tiene una unión tal, lo hace todavía más difícil, porque mientras más cohesivo sea un grupo de personas, mayor será su poder de influencia sobre sus miembros. Así, la inclinación a seguir la pauta del grupo de cómo piensa o qué hacer
hacer porque los demás lo hacen es lo que los hace ser combativos hasta con sus propios miembros, si uno o algunos de ellos no están de acuerdo con la misma pauta. Igual que en la conformidad se observan conceptos como la influencia social de las normas, que es la influencia que resulta del deseo de una persona para obtener la aprobación o para evitar el rechazo, doloroso, o la influencia social de la información, que es la influencia que resulta del deseo de aceptar las opiniones de otras personas acerca de la realidad. Las veremos más detenidamente en el siguiente video, pero en general entiéndase que es que cuando no estamos seguros de lo que es correcto y cuando de acertar es importante, nos dejamos influir por las opiniones de los demás. Ya habrás notado algo de eso en algún momento de tu vida, porque seguido estamos sujetos a esas leyes que rigen nuestro comportamiento. Por eso no te es ajeno el tema de la conformidad, pero posiblemente sí te sea ajeno el cómo lograr no caer en esas influencias sociales. Solamente por ahora hay que entender que evitamos el rechazo por una aprobación social, la que sea, pero que nos haga sentir conformes con lo que hemos hecho. Por eso coincidimos con el grupo y buscamos en él una aceptación, o lo que consideramos una aceptación por parte de cada uno de sus miembros. Y eso es importante, porque como hemos dicho en diferentes ocasiones, somos entes biopsicosociales y no nos cansaremos de repetirlo hasta que te conformes con ello. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte. Y eso es importante porque, como hemos dicho en diferentes ocasiones, somos entes biopsicosociales.